Usted escucha Radio Lobos. Muy bien, hoy estamos con el licenciado Carlos González Merino y nos va a hablar un poco acerca de los sindicatos y la cuestión que está llevando en cuanto a la campaña para la elección del Sindicato Nacional de Trabajadores Únicos del Gobierno de la Ciudad de México. 2019-2023. Hasta el 2023. Del 19 al 23. Ok, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco de su proyecto, el cual pues ya viene con fuerza de tiempo atrás. Sí, desde 1997 que me lancé para secretario general en aquel entonces del sindicato del gobierno de la Ciudad de México, hicimos la propuesta que hoy afortunadamente se asentó en las reformas de las leyes laborales, como es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta propuesta que yo traía del 97 en mi campaña era de tener un sindicato transparente, un sindicato que se autoauditara y rindiera cuentas a los trabajadores de cómo, cuáles eran sus ingresos y cuáles eran sus egresos, pero debidamente comprobados, no nada más. Sí, nada más platicado, ¿no? Opinión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ser transparente? Es recobrar la confianza, recobrar la autoridad moral ante los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ahorita ni para los trabajadores ni para el patrón significa algo la representación sindical. Sí, la figura de la representación sindical se denigró por sí misma, se vapuleó ella misma por el grado de corrupción que ha venido dándose desde años atrás. Todo el tiempo ha existido la corrupción dentro de lo que es el sindicato y del movimiento sindicalista nacional e internacional, pero es a cierto grado que de alguna manera, por decirte, viene siendo tolerable, entrecomillado, ¿no? Era funcional, por así decirlo. Funcional, sí. Pero se ha desbordado al grado de que, bueno, pues ya no se dedican a representar a los trabajadores ni a generar proyectos para mejorar las condiciones de estos, sino que se abocan exclusivamente a un mercado. Se ha convertido en comercio la representación sindical, partiendo desde que cuando se hacen las adquisiciones de cantidades bastante considerables de millones de pesos de muchas de las prestaciones que se tienen, entre la confabulación de las autoridades administrativas y el sindicato, se han venido quedándose con los dineros, gracias el 16, 17 y 18, que fueron regímenes perredistas. Los trabajadores de campo, que son los que reciben su vestuario para cumplir con la mayor seguridad e higiene en sus labores, ellos no recibieron el vestuario, muchos de ellos lo tienen que comprar. No, pues ahí ya no hay un buen trabajo. Así es. Luego entonces, al verse los trabajadores en la necesidad de comprarse sus cosas, como le pasa a otros cuerpos de servidores públicos, pero gracias a la policía, ¿no? Que tiene que alquilar el arma, que tiene que comprar las unidades, balas, ¿no? Que tiene que rentar las patrullas. Digo, y eso es sabido de todos, ¿sí? Y hay alguien que recibe esos beneficios. Sí. Bueno, pues esos policías salen a la calle, pues tienen que recuperar lo invertido. No se justifica, mas sin embargo es una realidad. Sí, es algo que está pasando. Así aquí, el año pasado hubo un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para la devolución de lo que es el ICR Verbo y Gracia
en donde los trabajadores tienen determinadas cantidades. Varía de acuerdo a sus percepciones y de acuerdo al exceso de pago, ¿sí? Sin embargo, las autoridades no le han notificado a los trabajadores de forma alguna que ahí tienen un remanente en su favor. Y estamos hablando de que estuvo el problema con Miguel Ángel Vázquez, que crea una empresa fantasma, la cual le da 400 millones de pesos y bueno, ya se descubre que es una empresa fantasma, pero no se sabe dónde se fueron esos 400 millones de pesos. Se filtraron. ¿Y quiénes fueron responsables de ello? No hay nadie que esté pagando esa responsabilidad. Y además el faltante de 1.250 millones, 1.350 millones más, ¿dónde están? ¿Sí? Y el sindicato ha guardado silencio absoluto. Cosa que no debería de suceder. No, pues ahí está tomando una conducta cómplice. Exactamente. Sí, en contra y en perjuicio de los trabajadores. Aunque igual al sindicato les ha de haber tocado algo, ¿no? Tanto silencio. Es lo más seguro, ¿no? Pero a veces es tan grande la ignorancia de quienes se dicen representantes y se jactan de decirse líderes, que no tienen ni idea el por qué los trabajadores tienen ahí unos dineros. ¿Sí? Bueno, eso es el vestuario, eso es lo de los impuestos, están los fondos de los trabajadores nunca se auditan ni menos informan al trabajador que a qué tiene derecho. ¿Para qué? Si no se malucen los empleados. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo tras bambalinas me he enterado que se reparten los beneficios a fin de año, tanto la autoridad administrativa como el sindicato. Pero obviamente nada más se queda con los administrativos. No, arriba, a nivel de arriba. No estoy hablando a nivel de jefatura, sino a nivel de, ahora lo que es capital humano, antes era oficialía mayor. Entonces, para que un sindicato llegue al grado de corrupción que tiene el actual sindicato del gobierno de la Ciudad de México, debe forzosamente que existir una coadyuvancia para esas conductas delictivas de parte de la autoridad administrativa. De otra manera no se puede dar, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque es un proceso mancomunado, sí, que deben ambas partes de estar enteradas de lo que se está haciendo, si no sale, y dar su visto bueno para que se haga. Y la corrupción o el saqueo que hacen de los derechos de los trabajadores, bueno, pues se está haciendo de esa manera. Ok, ¿y usted cómo ve la situación con el señor Miguel Ángel Vázquez Reyes? Bueno, él ya dejó de ser autoridad administrativa del gobierno de la ciudad, pero no se ha visto que haya sanción alguna. O sea, que por eso es que se estimula mucho la corrupción. Un invicto más del gobierno pasado. Mientras haya un padrinazgo, son personas que son inmunes a la ley, ¿sí? De una u otra manera se mantienen al margen de la ley, corrompen a medio mundo, se llevan las arcas del gobierno y en este caso hasta el propio sindicato, y nadie es sancionado. Entonces eso estimula a los demás que vengan a gobernar también a hacer lo mismo, enriquecerse en el tiempo que estén ahí y que venga otro y que venga a reparar sus tonterías. Y así sucesivamente. Se hace una cadenita irrompible al final del día. Definitivamente. Y en cuanto a las elecciones que ya están próximas, hay muchos que desconocen cómo se trabajan y cómo deberían de ser. Claro, esto requiere primero de conocer bien a fondo lo que son los estatutos, conocer lo que es la propia organización sindical, conocer el sindicalismo a todas sus latitudes, porque el sindicato es producto de movimientos de orden político a nivel internacional. Esto viene de lo que eran los movimientos marxistas, socialistas, y de los movimientos cooperativistas, todo esto
que se gestó en los 1787, cuando empieza a evolucionar lo que es la industria, ¿sí? La maquinaria, la tecnología, sale de ser agrario, sale de ser artesano, entonces se empieza a gestar estas necesidades de que haya organizaciones que representen los intereses de los trabajadores. Los movimientos evolucionan aquí en nuestro país, bueno, prácticamente vienen siendo movimientos sociales desde 1787, que se dio en materia de seguridad social por las enfermeras. Después vienen los movimientos de Río Blanco, de Cananea, de Santa Teresa, etcétera, que son movimientos de los que son mineros, textiles, que han sido subyugados, han sido prácticamente esclavos de estos patrones. Entonces se subleva la gente demandando una forma más decorosa de lo que es la mano de obra y el medio ambiente para desarrollar sus funciones, sus actividades. Y vienen evolucionando hasta que cae lo que se constituyen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos que costaron para su constitución sangre de muchísimos líderes que quedaron sin historia, que quedaron sin registro, pero que dieron su sangre para desarrollar el sindicalismo. Sí, hacer que funcionara como debería de ser. Así es. Entonces, en nosotros se dan los movimientos más álgidos y de mayor magnitud en 1930, antes desde 1917 a la fecha de los 30, de los 40 se dieron movimientos muy fuertes por la razón de que en el 1931 que nace la Ley Federal del Trabajo, en donde todos los trabajadores del gobierno o los obreros de la rama privada consideraron haber culminado con la Ley Federal del Trabajo su lucha. Sí, pero ¿cuál fue su desaguisado? Que la propia Suprema Corte de la Justicia les dijo claramente, ¿sí?, que ellos no eran trabajadores, los servidores públicos, porque ellos pues también festejaron de que iban a hacer ya tenían su ley, y entonces les dijo la Corte: no, ustedes no son trabajadores, ustedes son servidores públicos. Fue cuando se viene un movimiento específicamente de servidores públicos a nivel nacional, ¿sí?, y que culmina con lo de los estatutos jurídicos que rigieron hasta 1963. ¿Por qué razón? Bueno, porque se crea lo que fue primero los estatutos, que fue en 1937, 5 de diciembre de 1937, y hasta 1963 rigieron esos estatutos. Sí, lo que hubo siempre una diferencia entre los trabajadores de lo que es la industria, lo que es trabajadores privados y los públicos, los servidores públicos. Ahí es donde es una parte increíble, como decir que los trabajadores públicos, que son parte importante de un gobierno y de un estado, no se pudieran llamar trabajadores. O sea, al final del día sí lo son. Bueno, fue una acepción de la Corte en su momento, cosa que ya con el tiempo fue rectificada, y bueno, pues por eso se crean los estatutos jurídicos, que te vuelvo a repetir, rigen hasta 1963, que fue cuando se publicó la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio del Estado, que regula el apartado B del artículo 123, y que nació en 1960. ¿Sí?
Entonces desde entonces ha habido una lucha de las corrientes que dicen que debe de ser un artículo 123 sin apartados y otro que dicen que debe de ser con apartados. La razón y la realidad nos dice que sí debe de ser con apartados. No es lo mismo una empresa que una oficina o unidad administrativa que presta el servicio a la comunidad. Por ejemplo, si la alcaldía Cuauhtémoc, que presta todos sus servicios a lo que es la comunidad de Cuauhtémoc, ¿sí?, entra en emplazamiento a huelga, no hay otra dependencia o unidad administrativa que preste esos servicios a esa región, a esa comunidad. Es única, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice la ley, porque no puedes hacer una ley de noche a la mañana para que otros presten el servicio, sino que pueden entrar autoridades en auxilio a, pero así de entrada es solamente esa unidad administrativa es la que puede prestar servicio. Eso agrede en sus derechos a la ciudadanía. Entonces no puedes tú dar la misma libertad a una empresa, por decirte, una textil, que hay 100 empresas que hacen pantalones, ¿verdad? Entra una en huelga, pero no entra toda la industria. Entra una empresa. Sí, porque si no ya caería en ser una sola rama y obviamente son independientes. Exactamente, entonces, bueno, sí hay contratos ley, que esos ya están quedando como los dinosaurios de la historia, de acuerdo a las mismas reformas que ha habido a la ley. Y los contratos que había de mayor envergadura, el de reconocimiento, pues era el de petróleos, que ya también está agonizando. El contrato de seguro social, que también está agonizando, el que estaba de fertilizantes también, ese ya felpó. O sea, ese tipo de contratos que sí beneficiaban mucho a esos sectores, ¿sí?, pero desgraciadamente cayeron en el extremo, ¿sí? Y entonces, bueno, por alguna razón justificada, se fueron reduciendo a la fecha. Ahora tenemos lo que son contratos que se están generando, pero como nuevos. Ya, ¿sí? Me imagino que van a ser con más otras cortos, condiciones, ¿no? Con otros privilegios o prerrogativas, pero inferiores a las que tenían los de ayer. Entonces, ¿por qué razón? También por las economías, cómo se mueven, ¿no? El presupuesto. Sí, se tiene que adaptar a la nueva situación.